John Silence Radio. Mapaches, ¿cómo están? Feliz 14 de febrero a todos mis amigos mapaches y mapachas, cualquier persona que nos esté escuchando, le mando un abrazo muy caluroso y unas felicitaciones cordiales y muy sinceras este día. Mucha gente podrá decir, ay, es que son solo días que son trampas mercadotécnicas para gastar y tal vez, pero al final de cuentas pues lo celebramos y yo prefiero que ustedes estén contentos y que se sepan con muchos amigos a que estén amargados así odiando a todos de, ay, esta pareja se ama mucho, la odio. Ay, esos son muy amigos, me cayeron mal. No, no quiero que estén así. Entonces, como no quiero que estén de amargators, pues por tal motivo quiero que sepan que yo soy su amigo y toda la comunidad de mapaches genomórficos somos amigos y podemos dialogar muchas cosas a través de nuestro Facebook y de nuestros grupos. Si no están, pues por ahí pueden integrarse en Facebook, búsquenme como John Silence Radio y pues se integran al grupo y ya bien padre, somos amigos todos. Y la verdad es que mucha gente se ha conocido en ese grupo y se han hecho amigos. Entonces, bueno, el caso es que quiero que sepan que estoy aquí con ustedes, como siempre, celebrando este Día del Amor y la Amistad. Y les traigo una sorpresa con un contenido mixto, que es este podcast, que va a tener un contenido como visual. Y quiero hablarles un poquito, ya que esta semana hemos estado hablando sobre algunos cómics y mangas de terror. Pues vamos a hablar de algo muy padre que pasó aquí en México. Porque hace muchos años, por allá de los años 60, imagínense los años 60 en México, cuando todavía vivía Marga López y andaba con su cabello así alto. Y todas estas actrices que a mí me encanta, Norma Nazareno, todas ellas, y andaban por ahí, ¿no? Imagínense, en los 60 surgió una revista muy importante que se llama Tradiciones y Leyendas de la Colonia. La historia de esta revista en mi vida es que cuando yo era niño, mis tías... Ya les dije que tengo unas tías que siempre fueron fanáticas de las cosas de espantos y terror, aunque ellas se persignen y se den golpes de pecho y digan que no es cierto, sí es cierto, mis tías eran fanáticas de eso. Y por eso yo soy John Silence, ¿no? Y mis tías compraban esta revista y me la recomendaron porque pues como yo era un niño que siempre le gustaban las cosas de terror, mi mamá terminó comprándome un par de ellas y luego me las desaparecieron, ya saben, porque se arrepintieron y bueno, ya. Pero todavía cuando yo era muy niño todavía existían. Era un cómic mexicano que narraba leyendas y tradiciones coloniales a través de un formato con tinta café, como muchas de las novelas de Yolanda Vargas Dolce. Por ejemplo, Rubí, Teresa, todas esas novelas que han sido muy famosas en la televisión, primeramente fueron un cómic. Y ese cómic era de una comiquera que se llamaba Yolanda Vargas Dolce. Y en esos entonces pues hubo otras cosas que también fueron el boom, ¿no? Les voy a hablar un poquito más sobre esto. Y les digo, Tradiciones y Leyendas de la Colonia fue una revista de historietas lanzada en 1963 por editorial Gutenberg. Y después, pues Gutenberg la dejó y siguió ediciones latinoamericanas. Y tuvo un tremendo éxito. Imagínense, desde los 60s hasta los 90s existió. 30 años de éxito. Total, de que daban pie a... más bien el éxito de este cómic dio pie a otros cómics que por ahí surgieron en esa época, también de terror, como El Jinete de la Muerte en 1974. Tiene algunas características que comparte con Memín Pinguín y Lágrimas y Risas. Lágrimas y Risas es esta impresión en tinta café, donde pues muchas novelas de las que les cuento fueron ahí conocidas, de Yolanda Vargas Dolce. Por cierto, Memín Pinguín también fue de Yolanda Vargas Dolce, una gran comiquera en México, ¿eh? Yo les voy a contar un secreto. Yo por ahí tenía antes el cómic de Rubí. Lo regalé no me acuerdo, creo que a una de mis tías. Pero la verdad es de que a mí me gustaban esas historias, medio tontas, pero sí me gustaban. Y en realidad no eran tontas, eran pasionales, ¿no? Así de amor. Ya quien no conoce la historia de Teresa y Gabriel y Gabriela y Rubí, y por ahí hubo otras, ahorita no me llegan bien a la mente.
El caso es de que yo sí las leía, porque mis tías las tenían y me divertía. ¿Y saben por qué me divertía? Porque era como ver una película de Canal 9 de los años 60. El diseño de personajes y los dibujos eran como de ese tipo. Y también, pues por supuesto, leía Tradiciones y Leyendas de la Colonia, que yo tuve 2 números, pero pues finalmente pues ya, después desaparecieron. Les reitero, este cómic era muy padre porque nos hablaba sobre historias que pasaron en calles conocidas, sobre todo del centro y de Coyoacán, de la Ciudad de México, en relación a conventos, a aparecidos, a quemados, a descarnados, a calacas, a fantasmas, que era la tradición oral de México. Y gracias a estos cómics no se perdió, aunque dejaron de publicarse y ahora es muy difícil encontrarlos. Yo creo que si nos damos un clavado por ahí a las tiendas de revistas viejas en la Ciudad de México podemos encontrar algo. Pero también está increíble que en la red hay algunas personas que han subido como los PDF. Y de eso vamos a hablar el día de hoy porque yo quiero de vez en cuando contarles esta clase de historias. Como narrárselas, poner las imágenes del cómic y narrárselos. Sobre todo porque yo quiero que perdure esto. Que perdure y que las personas que alguna vez participaron de ella, pues estén contentas, digan, qué padre, no se perdió, ¿no? Y son cómics padre, a mí me gusta mucho el diseño de dibujos y la historia era como que un señor presentaba la historia y decía, había una vez en la calle tal, no sé qué, y empezaba a contarla, ¿no? Yo creo que ese formato fue copiado por muchas otras publicaciones. Vámonos a unos comerciales y ahorita les cuento el proyecto del día de hoy. John Silence Radio. Pues sí, ese es el proyecto entonces, que yo les cuente el cómic y que ustedes vayan viendo las imágenes del mismo. Vamos a comenzar con esto que es Tradiciones y Leyendas de la Colonia, la calle de las locas. Hoy Jesús María. Y ahí en la portada del cómic se ve como una monja toda descarnada y dice, hechos ultraterrenos y demencia en esta maravillosa leyenda del México colonial. ¡Uy, qué emoción este día del amor y la amistad! Comenzamos con esto, la calle de las locas. Hay una bíblica sentencia que dice que los pueblos que cometan pecados excelsos e injusticias serán azotados por la peste y la locura. En el siglo XVII, en lo que fuera la capital de Nueva España, esa sentencia parecía que iba a realizarse. Este parece un simple cuadro, ¿verdad? Pero no, está ligado a una leyenda colonial llena de olor ultraterreno, de hechos inexplicables y demencia. Todos ustedes conocen la calle a que me voy a referir, calle de Jesús María. Este es el mismo con que se le conoció durante la colonia. Llamóse así y llámase todavía por el convento de Jesús María que estaba allí. Su prolongación hacia el sur se llamó del Puente. Se conocía como Manzana de Jesús María al conjunto formado entre las calles de la Estampa, Cerrada del Parque de la Moneda y de la Manchicuepa. Como dato curioso diré que esta manzana fue la primera en ser dotada de agua potable allá por el año 1591. Mas la madre abadesa del convento de Jesús María, Sor Ana de San Buenaventura, pidió mayor merced de agua en 1608. De ahora en adelante tendréis más agua. Dios sea bendecido por escuchar mis ruegos. ¡Ay, ay, auxiliadme! ¡Por amor de Dios, ayudadme! ¿Qué sucede, madre abadesa? Mirad que otra vez el carpintero tunde a palos a su abnegada mujer. ¡Ay, ay, ay! ¡Por amor de Dios, defendedme! Vamos, hermanos, id a socorrer a esa infeliz.
No, madre, que a nosotros no nos place meternos en vidas ajenas. Cierto es. ¿Pero qué no veis que le pega? Sus motivos tendrá para hacerlo, madre. ¿Quién sabe qué habrá hecho? Entonces, como otras veces, iré a defenderle. Id que os hará mejor caso que a nosotros. Aquel hombre era un humilde carpintero de apellido Sayago, revoltoso y violento, que con frecuencia golpeaba a su mujer. Vamos, dejad ya a vuestra desdichada mujer. ¿No os duele pegarle de esa guisa? Afecto al vino, estando ebrio, era cuando más cruel se mostraba con su infeliz esposa. A ella es a quien debe dolerle y no a mí. Vamos, madre, haceos a un lado. Alejaos, madre abadesa, que este condenado borracho puede daros un mal golpe. Ya hemos llamado a los corchetes. ¿Corchetes? ¿La guardia? ¿Tal decís? Pronto vendrán a arrestaros, canalla malnacido. De pronto, la gente ahí reunida armóse de valor y le lanzó piedras. Sabedor que allí hallará el amparo de Justina, su cuñada, mujer comprensiva y buena. Deprisa, entrad y poneos a salvo. No os mováis, trataré de curaros las descalabraduras. ¡Malditos bellacos! Justina, la ley viene a detenerme. No dejéis que me lleven, defendedme. Y están ahí tocando la puerta, ¿no? No temáis, me entenderé con ellos. Y como otras veces, Justina se enfrenta a los corchetes. ¿Qué deseáis? Entregad a ese hombre, le ha pegado de garrotazos a su indefensa mujer. ¿Pero es posible que defendáis así a quien vapulea a vuestra propia hermana? Está ebrio, no sabe lo que hace. Será castigado, entregadle. Ya le he castigado la turba, apedreándole. Vosotros perdonadle, no sucederá jamás. Al día siguiente de su borrascosa borrachera, Sayago continúa siendo atendido por su cuñada. Hasta que, avergonzado, arrepentido, pedíale perdón a su mujer. Perdonadme, mujer, ya sabéis que cuando bebo... Si solo recordaráis que nada os hago y que no hay motivo para que me pegues. Lo sé, ahora perdonadme. Os juro que un día de estos abandonaré el vicio para siempre. ¿Cuándo veremos ese día, cuñado mío? No lo sé. Mas os prometo que día llegará en que ni siquiera huela a vino. Es de lo peor ese tipo, ¿verdad? Dios escuche vuestros deseos, Dios os oiga. Sería capaz de cualquier sacrificio para que abandonéis ese maldito vicio, José. Mas, ¿qué sacrificio podréis hacer, pobre mujer? No lo sé, Dios mío, no lo sé. Mas cualquier sacrificio, cualquier dolor, cualquier pena que me atormentase, con gusto la padecería. ¿Y yo? ¿Nada tendría que ver con esas penas? Sí, cuando Dios os ligara conmigo en la penitencia. Va, callad y dadme un jarro de agua con vinagre para calmar mi sed. Debo trabajar. Y así era. El carpintero José Sayago, así como bebía, le gustaba trabajar y se entregaba con ahínco a sus labores. Las monjas del convento de Jesús María y los vecinos se alarmaron al ver que nada había hecho la ley al carpintero golpeador. ¡Qué injusticia! Debería estar en prisión ese patán. Mas lo cierto era que el hecho de que un marido golpeara a su mujer no era nada comparado a otras cosas que acontecían en ese siglo. Dios santo, otro duelo. Demos rodeo para no ver tan cruenta escena. Y no solo eran duelos que noche a noche causaban muertes, sino era también un relajamiento moral al que se había descendido. Caballaretes y ricos de la época gustaban de exhibirse con mujerzuelas y correr por la ciudad ebrios escandalizando. Los hechos de sangre multiplicábanse en las tabernas. ¡Muere, maldito! ¡Ay! No era raro que por la madrugada o en la noche la ronda descubriera a uno o varios muertos.
Las callejas y las encrucijadas eran las preferidas para causar la muerte en una ciudad desenfrenada como lo fue entonces. Se parece a la ciudad de hoy, ¿no? John Silence Radio. Y como si eso fuese poco, por aquel mes de noviembre soplaron fuertes vientos de locura por las calles. ¡Ay! ¡Ay, qué amor tan grande es el que consume mi alma! ¡Ay! Allí está el infiel. ¡Prendedle, prendedle! ¿No lo ves? Y no era una ni dos las locas, sino varias las que deambulaban por las calles mostrando su locura. Unas gritaban, reían, cantaban o lloraban, pero otras desfilaban solamente, calladas, silenciosas por la Nueva España. Parecía una epidemia de locas. Mirad qué desdichada, infeliz, mas ¿qué hacer con ellas? Aunque pocos le daban cuenta, o sea que está hablando como que las mujeres de los hombres infieles se volvían locas, ¿no? En la calle y andaban muchas. Eso es lo que estoy como entendiendo porque no explica muy bien el cómic. Pero bueno, continuamos. Aunque pocos se daban cuenta, la ciudad sufrió por ese entonces una parte de la maldición bíblica, la locura. Porque ciudad envilecida en vicios y en injusticias tenía que pagar esos pecados como sucedió en Sodoma y Gomorra. Y entonces cuenta la leyenda, una tarde el carpintero Sáyago recibe una visita inexplicable. Alabado sea Dios, hermano, que os veo entregado a vuestro trabajo con ahínco. Si venís a ver cómo va nuestro torno, os diré que aún no comienzo a labrarlo. Descuidad que no he venido a encomendaros trabajo de carpintería, sino otro más delicado. ¿Qué puede ser si no es de madera, hermana? ¡Ay, madre! ¿De qué convento sois? Vuestro hábito es distinto al de aquí enfrente. De bien lejos he venido, cierto es. ¿Y el trabajo que decís? Que trabajéis en amor de Dios, recogiendo a las dementes que vagan por las calles. Amparad a esas desdichadas. ¿Recogerlas yo? ¿Y a dónde podría llevármelas? ¿Está bromeando? No bromeo. Debéis llevarlas a vuestra casa. Pero hermana, soy pobre de solemnidad, no podría. Y además... O sea, la hermana le pidió que llevaran a las locas a su casa y luego... Bueno, a ver, continuamos. Y de pronto se fue la monja, ¿no? Pero se ha marchado. ¿Qué demonios? ¿Qué recoger yo a las dementes, ni qué 8 cuartos? José, ¿con quién hablabais? Recién escuché voces. No lo sé. No sé si hablaba con alguien o conmigo mismo. ¿Pero no habéis visto a vuestro visitante? No sé si le he visto o he imaginado. Toma, bebed de esto que os alejará vuestras visiones de la mente. ¿Habéis vuelto a beber vino? No he bebido, no. Días después, el carpintero Sáyago comprobó que no fue imaginación suya ni cosas del vino. Hermano, ¿habéis pensado ya en cuanto os he dicho? Sí, más cada vez. Sé mejor que no puedo hacer cuanto me pedís. Tendréis que hacerlo, José Sáyago. Tendréis que hacerlo. Hermana, ¿por qué me abrumáis con tal encargo? Hay designios celestiales y cada quien es señalado a cumplirlos. Id al arzobispado a una casa de piedad. ¿Por qué a mí que soy tan pobre? Hermana, ¿cómo os llamáis? ¿De qué convento sois? Soy Sor María de la Pureza, mi apellido Chagoyán, mi convento el de Santa Mónica en Puebla. Y desde allí venís para embromarme. Vamos, entendedme, yo no puedo recoger a esas locas. Si fueran familiares quizá, pero... Y desaparece la monja otra vez. Vamos, José, dormíos, que hace mucho que estáis hablando como un tonto. Hablaba con ella, me sigue diciendo que recoja a las dementes. El demente seréis vos si no os dormís. Aquí nadie hay. Gran Dios, es verdad.
Se ha marchado tan misteriosamente como vino. Dormíos, soñabais con alguien, eso es todo. No es sueño, aún percibo el olor a jazmín que emana su cuerpo. Mas, ¿cómo ha entrado y salido de esta casa? Iba a acostarse cuando se dejaron escuchar gritos espantosos en la habitación contigua. ¡Mirad! ¡Mirad la sangre! ¡Ay! Dios santo, ¿qué sucede? Es Justina, vuestra hermana. Corramos a su habitación. Algo le sucede. ¡Ay! ¡Dejadme que le mate! ¡Dejadme que le mate! ¡Ay! Al llegar al cuarto de Justina, el dolor se clava en sus almas al verla enloquecida. ¡Shh! ¡Dejadme que le mate! ¡Dejadme que le mate! ¡Ay! Dios mío, es mi hermana loca. Le ha atacado la demencia. Entonces amigos, ahora comprendemos que la locura en realidad fue como... No fue por las mujeres que habían padecido que sus esposos fueran infieles, sino que de pronto se volvieron locas muchas mujeres, ¿no? Uy, eso sí está como tétrico. José, ¿vais a arrojar a mi desdichada hermana a la calle a vagar como las otras locas? De ninguna manera. Justina ha sido para mí una hermana comprensiva y buena. La cuidaremos aquí mismo. El carpintero se las ingenió de tal manera que con viruta y costales acoginó los muros para que Justina, en sus ataques de furioso, no se causara daño. Y él mismo ideó y cosió una camisa hecha de fuerte estameña, la camisa de fuerza usada en el Nuevo Mundo. Y cierta tarde la esposa de Sayago se sorprendió al ver llegar a su marido acompañado de una loca. Pero José, ¿qué hacéis ahora? Ya lo ves, os traigo a otra demente. La encontré vagando, pobrecita, y calada hasta los huesos. Amparemos la mujer. Bien, entrad con ella. De aquella, la primera demente, siguieron otras, todas recogidas por José el carpintero. Fue así como poco a poco, inconscientemente, comenzó a efectuar el trabajo que le encomendara aquella monja. Vamos, venid conmigo, que ningún daño os causaré. ¿No os casaréis con ella? Pero Sayago no hacía caso de burlas y continuó su trabajo, esa obra a la cual indujo la locura de Justina. Oh, vuestra mujer a quien pegabas de garrotazos. ¿Es vuestra hermana, carpintero? Y fue precisamente esa tarde cuando acertó a pasar frente al carpintero el arzobispo don Francisco Aguiar y Seijas. ¿Qué es lo que sucede allí, fray Antúnez? Es ese carpintero que se ha dedicado a recoger a las dementes, monseñor. ¿Y hacia dónde las lleva? ¿Les cura o qué les hace? Les lleva a casa, monseñor, en donde les atiende humildemente. Trabaja para sostener, según me dicen, a cerca de 20 locas, mas como veis, hay muchas más en la ciudad. Será el arzobispado en lo futuro quien se haga cargo de ese hombre y sus dementes. En principio de cuentas, el arzobispo pagó la renta de la casa del carpintero y envió víveres y dinero para la atención de las locas. Meses después, las locas, ya en número de 42, fueron instaladas en una casa situada frente al colegio de San Pedro y San Pablo. Y años después se les colocó definitivamente en la casa de la calle de los Donceles, en el que se llama Hospital del Divino Salvador. En nuestros días, este edificio frente a la Cámara de Diputados está ocupado por algunas oficinas de la Secretaría de la Asistencia Pública. El vulgo la llamó también Casa de la Canoa porque por una canoa entraba el agua al interior del hospital o Casa de Locas. Pasó el tiempo, pero la segunda parte de la bíblica maldición se cumplió, la peste. Dramáticamente se juntaban ahí en la triste casa de la canoa, la demencia con la peste. La epidemia invadió todo el hospital. Diariamente fallecían 4 o 5 de aquellas desdichadas locas víctimas de la peste. Fue tanta la mortandad que causó la peste entre las locas que se formó una comisión de damas y caballeros distinguidos. Mas no para salvar a aquellas infelices, sino para poner a salvo a la ciudad, capital de la Nueva España. ¿Qué proponéis? ¿Cómo veis este problema? Yo propongo que se conduzca a esas infelices a un sitio alejado de la capital.
y yo, que se les destierre a un sitio muy alejado donde no se sepa de su existencia. Pero antes de que aquella gente despiadada intentara algo contra las locas, hizo su aparición en el convento aquella monja que se le apareciera a Sayago. ¡Agua, me muero! ¡Agua! ¡Ay! Calmaos, hermana, que pronto habéis de sanar en amor a Dios. Tomad, bebed, y os aliviaréis. Tomad, hermana, tomad, os aliviaréis. ¡Ay, me muero, sed, me quemo, agua! Y al día siguiente las monjas que cuidaban de las locas se sorprendieron al notar mejoría en aquellas a quien la monja fantasma diera agua. Mirad qué mejoría se ha experimentado en este paciente. Sí, es una de las que atendiera a esa hermana Clarisa. ¿Quién será quien con tanto afán cuida y sana a estas desdichadas? Lo ignoro, hermana, mas os parece que la mano de Dios la mueve. Entonces, viendo que las enfermeras que bebían agua de las manos de aquella monja pálida, espiritual, sanaban, decidieron averiguar. Tenemos que saber quién es. Como solo visita este hospital de noche, hoy la aguardaremos. Sin embargo, esa noche no pudieron hablarle, pues tan pronto la vieron ante una enferma, cuando apareció ante otra cama. Mirad, ya sale, sigámosla. Tentadas de curiosidad, las dos monjas siguen a la desconocida. La monja silenciosa, como si no anduviera, como si flotara en el espacio cerca del suelo, sigue su camino. Y la vieron acercarse a la capilla, cuya puerta de madera estaba cerrada. Mirad, va hacia la capilla. No podrá entrar, ahora es el momento de acercaros a ella y preguntarle de dónde viene. Apresuraos. Pero cuando ya casi van dándole alcance, vieron espantadas cómo la monja se hizo más etérea y cruzó la puerta a través de la madera. Las monjas aterrorizadas quedaron allí, mudas de espanto, apenas articularon palabra. Alabado sea el Señor misericordioso, es una muerta. Tardaron unos minutos en reponerse del susto tan tremendo y entonces regresaron a toda prisa al hospital. Al día siguiente las monjas hicieron un relato de lo ocurrido al padre Juan Martínez de la Parra, a la sazón a cargo del hospital o casa de la canoa. Vuestro relato concuerda con el que ha hecho ante mí el viejo y pobre carpintero José Sayago. ¿Y os ha dicho él que se trataba de una muerta? No, mas iré a verle para preguntarle qué hay en este asunto que para mí es inexplicable. Sin pérdida de tiempo, el padre Martínez se fue a hablar con el carpintero Sayago, que había vuelto a su carpintería. Es preciso que vayáis a Puebla a indagar si la monja que decís os visitaba ha fallecido. ¿La monja muerto? No lo sabemos, mas parece que anoche se ha aparecido a dos hermanas en el hospital. Tendré que ir a Puebla de Los Ángeles. Ir, y cuando volváis, tenedme al tanto. Parto enseguida, padre, pues este asunto me preocupa. Con algunos años encima, la preocupación del relato hecho por el cura, el carpintero llegó a Puebla y fuese hasta el convento. Lo siento, hermano, pero nadie puede hablar con las monjas. Es preciso, madre abadesa, es preciso. Vengo en nombre del padre Juan Martínez. ¿Y cómo decís que se llama la hermana a quien buscáis? Aguardad su nombre, aguardad. Su nombre es Sor María de la Pureza Chagoyán. ¡Imposible! ¡Imposible decís! ¿Por qué motivo? Porque Sor María de la Pureza falleció en este convento hace 40 años. ¡No! ¡Por Dios! Así es, pues noche a noche le recordamos y rezamos por el descanso de su alma. Solamente una cosa, madre, decidme, ¿cómo murió Sor de la Pureza? Víctima de la demencia. ¡Loca! ¡Dios bendito! 3 días después, el viejo carpintero Sayago volvió a la capital para hacerle el relato de lo ocurrido en Puebla al padre Martínez. Entonces, cuando os visitó en la carpintería, ¿ya estaba muerta? Sí, padre,
muchos años antes. Y como veréis, habiendo muerto de locura, por eso se preocupó por encargarme a mí, el que recogiera a las dementes que vagaban por las calles. Mas, ¿por qué a mí, padre? ¿Por qué a mí? ¿Quién lo sabe? A nadie Dios ha dado poder de penetrar el arcano. Dice esta leyenda que a poco de saber esto, murió el viejo carpintero José Sayago de un mal inexplicable. Se fue consumiendo poco a poco. Y de su labor, de su iniciación en proteger a las locas, solamente quedó este cuadro. Nos vemos aquí la semana próxima. Les prometo una extraordinaria leyenda que les llenará de pavor. Fin. John Silence Radio. Como ven, amigos, estuvo padrísimo, ¿no? El audiorelato. Me gustó, además de que estuvo muy divertido, estuvo como muy interesante, no estuvo predecible, no sabías de qué se iba a tratar la historia. Entonces, de vez en cuando, si les gusta, pues háganmelo saber, para que de vez en cuando yo pueda estarles grabando estos, que llegue a encontrar por ahí, de tradiciones y leyendas de la colonia. Les reitero, cuando yo era niño y después adolescente, pues de las pocas cosas que podías encontrar de terror en México y de México eran estos pequeños cómics de tradiciones y leyendas de la colonia, y también algunos libros que hablaban sobre algunas leyendas en específico en relación a las calles del centro de la Ciudad de México. Yo cuando voy caminando por esas calles a veces imagino, por allá de todos estos siglos atrás, cómo era que se vivía, cómo era que la gente en la oscuridad de esos tiempos comprendían los espantos y los aparecidos, y de qué manera a través de la tradición oral se fue inmortalizando hasta nuestros días. Espero que les haya gustado. Esto es John Silence Radio. Recuerden, este fue el especial del día de San Valentín. Y un gran abrazo a todos mis amigos. Pásensela bien. Felicidades. Los quiero mucho, mapaches genomórficos. Recuerden, comenten, denos like y suscríbanse. ¡Hasta pronto!